Gracias, Eri. Buenos días a todos. Bueno, pues vamos a iniciar. Le damos gracias a nuestro Dios por concedernos un amanecer más. Esa es la primera actitud que debemos tener al amanecer. Al abrir nuestros ojos, lo primero que debemos decir es gracias, Padre, por abrir mis ojos un día más. Y pues aquí estamos esta mañana ¿para qué? Para llenar nuestra vasija, para poner la primera parte de ir. La base del día depende cómo iniciamos el día. Y bueno, esta mañana vamos a ver, estamos iniciando el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1. Es un libro fascinante. Estamos hablando de la mente. Todo este libro y no se pierda ningún capítulo de este libro porque es una gran bendición. Bueno, pues vamos a ver cuántas personas se dedican a estudiar la mente. Tenemos psicólogos, psiquiatras, neuropsiquiatras, neurólogos, neurocirujanos. Todos estos especialistas se enfocan a la mente. Y el auge que ha tenido últimamente los psicólogos, psiquiatras, y se han dado cuenta después que inició o durante la pandemia, lo que es los problemas emocionales, los problemas mentales, se dispararon a un gran potencial. Y las estadísticas hablan de que hay como 2 millones, tal vez, 1 millón para el 2007, había 1 millón de psicólogos, de especialistas en la mente. No sé hasta qué grado se elevó este número durante la pandemia, pero sí hubo un gran aumento de demanda en cuanto a terapias, en cuanto a ayuda psicológica. ¿Y cómo no verlo? Lo podemos ver. Podemos ver vamos a poner un ejemplo. En Estados Unidos se ha hecho un estudio donde las personas que cometen estos crímenes y disparan, entran a una plaza y se les hace un estudio y al final dicen que esta persona estaba bajo medicamentos, estaba siendo tratada o que tenía problemas, tenía algún desorden y pues se les atribuye algún desorden mental. Eso es en cuanto a la parte negativa de lo que sucede cuando la mente no está bien. Qué tan importante es que la mente esté bien. O seremos un daño a la sociedad o seremos una bendición para la humanidad. Por el otro lado, vemos también personas, tenemos ejemplos, tenemos personas que a pesar de que físicamente tuvieron alguna discapacidad o tienen alguna discapacidad, sobresalen mucho más que las personas que tenemos todos nuestras extremidades completas. Por ejemplo, hay un ejemplo por ahí, ya hablamos de los que disparan y matan gente, tienen un problema mental que no pudieron o recibir ayuda o algo pasó por ahí. Y por el otro lado, tenemos a Helen Keller. ¿Cuántos habrán escuchado de Helen Keller? Una niña que a los 19 meses perdió la vista y el oído, sorda, ciega. Y su maestra, gran y excelente maestra, no su mamá, su maestra, Ann Sullivan, llegó a crear este sistema de lectura y la enseñó a leer y a hablar. Y requirió mucha disciplina. Esa fue la clave para que Helen Keller pudiera hablar y leer labios.
Entonces también tenemos, ¿cuántos han escuchado a Nicholas James Vujicic? Es un australiano americano. Es un conferencista evangélico. No tiene sus extremidades debido a un desorden que se llama tetraamelia, el síndrome de tetraamelia. Y él nació sin sus extremidades. No sé si algunos de ustedes lo han visto por el internet. Logró tener una familia, tiene sus 4 hijos, aparentemente un hogar feliz. Se deja ver por la actitud positiva que mantiene cada día. Sabe nadar, anda en patinetas, no tiene extremidades. ¿Dónde radica el éxito para él? En la actitud que él mantiene. Y bueno, nuestro versículo de memoria fue, porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo tenemos la mente de Cristo? A medida que nosotros nos acercamos a Cristo y tenemos comunión con Él, nuestras vidas van tomando otro giro, un giro positivo. ¿Cuántos de aquí pueden mirar hacia atrás antes de conocer a Cristo? Y pueden dar un breve recorrido y darse cuenta los cambios que han ocurrido en sus vidas desde que Cristo entró a sus vidas. Me imagino que ha de ser tremendo. El que robaba ya no roba, el que mentía ya no miente. Y todas estas partes que nosotros conocemos. Eso pasa cuando nosotros tenemos la mente de Cristo. A medida que nosotros tenemos comunión con Dios a través de su palabra, el que era débil llega a ser fuerte. El que no tenía la fe la llega a tener. Y ahí, hermanos, cuando tenemos fe en Cristo Jesús, milagros suceden. Yo creo que aquí muchos pueden atestiguar que si tenemos la fe, tenemos todo. Tenemos todo. ¿Han escuchado por ahí algo también que dice, el que domina la mente, domina todo? ¿Y cuán cierto es esto? Porque a medida que estamos estudiando este libro, vamos a descubrir el potencial que tiene el ser humano, lo que Dios nos dio en nuestra mente. Tenemos un potencial vasto cuando nosotros utilizamos y educamos nuestra mente. Vamos a ver el primer punto, que es adiestrar y disciplinar la mente. No importa de quién se trate, no importa cómo hayamos nacido, si tenemos alguna discapacidad, lo podemos comprobar a diario, niños autistas, niños con diferentes discapacidades, pero llegan a desarrollar muchas habilidades cuando tienen la educación apropiada. Cuando se les ayuda, llegan a ser personas de gran provecho. ¿Cuál es el potencial de una mente disciplinada? ¿Qué podemos llegar a hacer cuando nosotros tenemos una mente disciplinada? Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón. ¿Y qué es el corazón? La mente. La mente, sobre toda cosa guardada, guarda tus pensamientos, guarda tu mente, guarda qué es lo que entra, qué es lo que entra a través de nuestros ojos, a través de nuestros oídos, cómo nos alimentamos. De ahí va a depender qué es lo que va a generar, qué es lo que se va a ver. Es impresionante la capacidad que Dios nos ha dado a través de la mente. No importa de quién se trate, quién seamos, el Señor nos ha bendecido con facultades intelectuales capaces de vasto desarrollo. No podemos tener la excusa de decir, es que no puedo. En el momento que nosotros decimos no puedo,
estamos fracasando porque no estamos desarrollando esa capacidad intelectual que Dios ya nos dio, porque Dios ya nos dio desde que nos creó, puso en nuestro interior, en nuestro corazón, puso el éxito. Dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, muévete. ¿Cuál es el potencial entonces de una mente disciplinada? Tenemos un versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo se puede cuando nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí está la clave, tener la mente de Cristo. Una mente común, bien disciplinada, efectuará una obra mayor y más elevada que la mente mejor educada y los mejores talentos sin el dominio propio. ¿Han visto ustedes algún doctor, algún ingeniero, alguna persona con un alto nivel de estudio, pero que no tienen dominio propio? Les ha tocado visitar a un doctor o un especialista y tienen una, tal vez podemos decir, prepotencia o no tienen amabilidad, no tienen esa consideración para tratar a sus pacientes porque no han estudiado, no tienen esa sensibilidad. ¿Han visto algún ingeniero, alguna persona que tiene un doctorado, pero tiene un grado de impaciencia muy, muy grande? Pierden, rápidamente se impacientan. Depende de eso, hermanos. El potencial de una mente disciplinada. Cuán importante es que nosotros estudiemos, y en este libro vamos a encontrar muchísimo. Yo creo que al final de este libro vamos a ser personas mucho mejores, mucho mejor de lo que ahora somos. Me gustó la oración de Erika cuando dijo, gracias por darnos la oportunidad de ser mejores que cuando, que ayer. Hoy Dios nos da un nuevo día, pero no para que sea igual que ayer. Me encantó esa oración. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de ser victoriosos este día, hermanos. Este día. Dios no quiere, Dios no desea, Dios no intenta darnos las cargas de mañana en este día. Lo que nosotros vamos a enfocarnos es en este día, no mañana. El mañana no nos pertenece. Es este día que nosotros debemos enfocarnos en la lucha espiritual. Si tomamos un día a la vez y estamos enfocados y entrenando constantemente la mente, hermanos, tengamos por seguro que la victoria es nuestra en Cristo Jesús. Vamos a ver, ¿qué tan importante es educar la mente de los niños? Desde ahí empieza, ¿verdad? Hay esperanza tanto para los adultos, aunque ya tengamos 50, 60, 70 años, hay esperanza. Porque cuando el Espíritu Santo le permitimos que entre en nuestras vidas, hermanos, el ser humano es regenerado. Y de adentro hacia afuera. No importa la edad. No importa la edad. Hay traumas, hay cosas en el pasado que a veces estamos acarreando y no hemos roto ese círculo que el pasado nos dejó. Y ahí estamos cargando el pasado con amarguras, con enojos, con traumas y no los dejamos salir, hermanos. Y esos traumas, esas cosas que estamos cargando, no nos dejan avanzar. No nos dejan avanzar. Por lo tanto, terminamos con enfermedades, terminamos arruinando la vida de nuestras familias, de nuestros esposos o esposas, porque no hemos podido desprendernos del pasado. Todavía estamos conectados al pasado. Y el apóstol Pablo nos dijo, vemos el apóstol Pablo, fue un perseguidor de los hermanos cristianos.
sus manos estaban manchadas de sangre. Pero él no vivió con esa culpabilidad. Él dice, dejando las cosas del pasado, viviendo las cosas del futuro, las cosas eternas. Pablo tuvo que desconectarse del pasado porque ya era una criatura nueva en Cristo Jesús. Vamos a ver la siguiente parte, que es cómo educar las mentes jóvenes desde los niños. Como padres tenemos una gran responsabilidad. Nuestra responsabilidad es moldear las mentes de nuestros pequeños. Nuestra responsabilidad como padres, el consejo de nuestra hermana Ellen G. de White, es que nosotras, madres o padres, nos enfoquemos más a nuestros hijos y menos a nuestra apariencia personal o a cosas mundanales. Nuestra mirada debe estar en Cristo y nuestra responsabilidad con nuestros hijos, porque eso es lo que nosotros estamos entregando a la sociedad. De nosotros va a depender qué ser humano nosotros estamos entregando a la sociedad. Un buen ingeniero, un buen doctor, un buen maestro, un buen albañil, constructor, lo que sea. Un buen plomero. Pero depende de nosotros cómo moldemos esas mentes. No tan solo en nosotros recae esa responsabilidad, pero también en los maestros. La responsabilidad de los maestros es muy, muy importante. Sí decimos que la educación empieza ¿dónde? En la casa. Pero los niños, una vez que salen del hogar, aunque llevan principios, llegan a la escuela y ahí están 5 hasta 7, 8 horas, a veces ahora en Estados Unidos, 7 horas, se la pasan en la escuela. ¿De quién depende esa influencia? Sea buena o mala, depende del maestro. El maestro debe tener, de preferencia, ¿verdad? Preferiríamos que tuviéramos maestros cristianos, maestros con principios, encargados de dominar, de entrenar, de disciplinar aquellas cosas, aquellos rasgos que los padres no han podido, tal vez porque no tienen las herramientas o no conocen de Jesús o no tienen tampoco ese dominio propio. Pero si el maestro tampoco tiene el dominio propio, hermanos, ¿a dónde van esos jóvenes, esos niños? El maestro se esforzará cada día a mejorar sus métodos de enseñanza. Él mismo debe estar actualizándose y también luchando para dominar su carácter, tener dominio propio, porque eso es lo que los niños están viendo en él. Dice, hermanos, que las debilidades que nosotros padecemos o que sufrimos pueden ser vencidas. Pueden ser vencidas a través del Espíritu Santo. Poco hablamos del Espíritu Santo, de la influencia que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas cada día. No hablamos casi de ese tema, pero nosotros debemos clamar cada día, hermanos, cada día, cada momento, clamar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque Él es el que nos va a enseñar todas las cosas. Es el Espíritu Santo que nos da el poder. Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Bueno, vamos a la siguiente, el punto dice, prepara para la eternidad. El estudio de la mente es, hermanos, lo más importante. Después de la pandemia se disparó una demanda tremenda de psicólogos, de citas para psiquiatras, para neurólogos. ¿Por qué? Porque hay mucha depresión en estos días. Hay mucha depresión. Y tal vez si nosotros buscamos más día a día a vencer esa depresión, hermanos, tal vez se requiera de algún medicamento mientras que se esté tratando. Eso es parte del psiquiatra.
Porque también, hermanos, depende mucho de quién estamos recibiendo ayuda. ¿Cómo podemos ser nosotros ayuda para aquellas personas que están deprimidas, que están pasando tal vez alguna situación suicida, con pensamientos suicidas? Están a nuestro alrededor, hermanos. Y hay muchos que están callados y no lo dicen. Y nosotros debemos orar y estar sensibles para cómo lidiar con ellos. Vamos a ver cómo debemos lidiar nosotros con la ciencia y el cristianismo. Dice, hay en el cristianismo una ciencia que debe dominarse, una ciencia tanto más profunda, amplia y elevada que cualquier ciencia humana. Como los cielos son más elevados que la tierra, la mente tiene que ser disciplinada, educada, preparada, porque los hombres han de prestar servicio a Dios a maneras diversas que no están en armonía con la inclinación innata. A menudo, hermanos, en todo lo que nosotros hacemos se requiere disciplina, ya sea en las labores del hogar, ya sea en nuestros trabajos, en lo que nosotros tengamos que ejercer durante el día. Nosotros debemos emplear todas nuestras fuerzas en todo lo que hagamos. Aquí en este libro también va a hablar más adelante en los capítulos cómo enfocarnos para hacer nuestro trabajo. Durante el día a veces podemos ejercer un trabajo que nos lleva 10 horas, pero si nosotros conectáramos el cerebro con las manos, nos llevaría 5. Eso es lo que dice la hermana Elena G. de White. Qué tan importante es que cuando nosotros estamos haciendo un trabajo, sea cualquiera que sea la actividad, nuestro cerebro y nuestras manos deben estar conectados. Perdón, hermanitos, estamos viajando hoy y nos pidieron despedir. Bueno, es importante entonces, hermanos, el tener la disciplina constante. Ahora, ¿cómo podemos adquirir disciplina? La disciplina es constancia, todos los días, constancia, momento a momento. Cuando la mente tiende a ser negativa, hermanos, hay que regresarla constantemente. Si somos dominados por el enojo, si somos dominados por la tristeza, si somos dominados por algún sentimiento negativo, tenemos que reclamar las promesas de nuestro Dios constantemente. Reclamarlas y, si es posible, estar orando momento a momento. Hermanos, el poder de la oración es inmensurable. Nosotros, para poder sobresalir, para poder llevar las cargas de cada día, tenemos que estar tomados de la mano de nuestro Dios, como Enoc. Caminó Enoc con Dios, momento a momento. Por ahí un pastor dijo que Enoc no terminó su oración, no dijo amén, porque no terminó su oración. Él estaba en constante comunión con su Padre. La misma actitud que nosotros debemos tener. Es importante que el cristiano, estamos hablando aquí nosotros, hermanos, que tenemos esta gran bendición del espíritu de profecía. El espíritu de profecía nos aconseja que es importante que todo cristiano debe adquirir hábitos de orden, minuciosidad y prontitud. No hay excusa para hacer lenta y chapuceramente el trabajo, cualquiera sea su clase. Eso lo vimos. Cualquiera, a veces, hermanos, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero a veces vamos a alguna oficina, vamos a alguna entidad pública y el proceso que teníamos que hacer no se hizo correctamente, porque nosotros estábamos confiando en las personas que están haciendo el trabajo y no lo hicieron bien. O una cirugía, o lo que sea.
Un plomero, hace unos días escuché una hermana, me dice, contraté un plomero y me hizo un trabajo terrible. Lo peor de todo, hermanos, que el plomero era de la iglesia. Eso es la calidad que nosotros debemos entregar, un trabajo, sea lo que sea, dice que sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Entregarlo completamente, enfocar nuestras manos y nuestra mente para poder entregar un trabajo que sea digno de la honra y gloria de nuestro Dios, porque la persona que nos está viendo afuera en nuestro trabajo, estamos dando testimonio a quien le servimos. Así que no hay excusa para los trabajos a medias. Seamos minuciosos, disciplinados en esa parte. Bueno, adiestrar todos los poderes de la mente y del cuerpo. Dios ha dado un cerebro a cada ser humano. Desea que sea usado para su gloria. No tenemos demasiado poder mental ni demasiada facultad para razonar. Hemos de educar y desarrollar cada facultad mental y física. El mecanismo humano que ha comprado Cristo a fin de que podamos usarlo de la mejor manera posible es nuestra herramienta a tomar. No nacemos, hermanas, con toda esta capacidad mental y ya vamos a exigirle a un niño que a veces las madres podemos ser impacientes con los niños porque queremos que sean perfectos en esto o en lo otro. Pero si nosotros no hemos podido dominarnos a nosotros mismos, ¿cómo podemos exigirle a un niño que todavía está conociendo o a los jóvenes? Por eso dice el apóstol Pablo que nosotros los adultos debemos ser un ejemplo para los jóvenes, para los niños. Y sobre todo ejemplos de paciencia, ejemplos de los frutos del Espíritu Santo. Dice, la mente cultivada es la medida del hombre. No penséis nunca que ya habéis aprendido bastante y que podéis cejar en vuestros esfuerzos. La mente cultivada es la medida del hombre. Vuestra educación debe proseguir durante toda la vida. Cada día debéis aprender algo y poner en práctica el conocimiento adquirido. ¿Cuántas personas decimos, a veces yo he escuchado personas de mayores, ¿no? Y dicen, yo ya lo sé todo. Ya no me diga nada porque yo ya tengo esa edad y ya lo sé. O personas con un alto nivel de estudio, ellos se creen tenerlo todo. Pero ya vimos al inicio que una persona puede tener un alto nivel académico, pero si no tiene el dominio propio que viene del Espíritu Santo, hermanos, esa persona está tan igual como la persona que está en la primaria. Porque la verdadera educación es el desarrollo de las facultades físicas, mentales y espirituales. Una persona educada, una persona que tiene un alto nivel de estudio. De hecho, hermanos, cuando nosotros somos de tres partes, física, mental y espiritual. Una persona que se enfoca mucho en lo físico y en lo académico, pero si no tiene lo espiritual, se cae cuando llegan las pruebas. Cae porque cae. Una persona que tal vez no tiene lo físico y lo académico, pero tiene lo espiritual, es más probable que esa persona sobresalga, porque tiene lo espiritual. El espiritual es lo más importante. Y lo vemos ahora en día. Estas personas que están aconsejando que hagan meditación, que hagan yoga, que hagan todas esas cosas, porque lo espiritual es muy importante. Incluso el mundo lo está considerando como una base de la salud mental. ¿Cuánto más nosotros que tenemos la fuente de la verdad? Tenemos la verdad a través del Espíritu Santo. No debemos cansarnos ni debemos decir, ya obtuve el conocimiento suficiente. Todos los días hay que aprender, hermanos. El talento del tiempo, seremos juzgados por el talento del tiempo. Dios nos invita a que seamos diligentes en estudiar cada día, aprender todo lo que podamos
y que esté a nuestro alcance, porque Dios va a pedirnos cuentas de todos los talentos que Él nos dio. Y las oportunidades que tuvimos de haber adquirido. Si tenemos la oportunidad de tener más luz, tenemos un libro por ahí, tenemos, por ejemplo, un pastor, yo puedo ir a la iglesia, pero prefiero quedarme en casa, o prefiero leer algo en el YouTube o meterme al Facebook, que no aprendo nada, al menos que usted entre a conectarse por algo espiritual. Hermanos, esa oportunidad queda registrada y el Señor nos pedirá cuenta por eso. Vamos terminando ya, dice, las facultades cultivadas aumentarán la demanda de nuestros servicios. Por falta de determinación de echar mano de sí mismos y reformarse, las personas pueden volverse estereotipadas en cierto curso equivocado de acción o mediante el cultivo de sus facultades pueden adquirir capacidad para realizar el mejor servicio. Cuando nosotros damos lo mejor de nosotros en nuestros trabajos, sea el trabajo que tengamos, así sea de intendente, así sea de cajero, así sea de lo que sea, hermanos, pero si nosotros somos diligentes, vamos a ser solicitados. El plomero va a ser recomendado. El albañil va a ser recomendado. Su propio trabajo lo va a recomendar, porque Dios desea que seamos exactos en nuestros trabajos. Podemos alcanzar casi la excelencia de los ángeles. Qué hermoso. Dios nos da esa capacidad vasta. Y es gratis, hermanos. No tenemos que comprar esos gigabytes o megabytes, ¿verdad? Porque Dios nos los da aquí en nuestra mente. No hay pretexto para decir, es que mi pasado o es que los traumas que llevo, hermano, es tiempo de cortar. Dios nos da un nuevo día para que podamos avanzar y despegarnos y desprender nuestras nuevas metas. Dios desea bendecirnos grandemente y Dios desea llenarnos de su Espíritu Santo. Dios desea que seamos exitosos. Dios desea que seamos felices. Dios puso eternidad en nuestros corazones. Dios desea que dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. En todas las cosas, hermanos. Espiritual, física, académicamente, en todas las áreas. Dios nos dio la capacidad para sobresalir, pero tenemos que tomar en cuenta y ser disciplinados y aceptarlos. Si no lo hacemos, si no tomamos esas herramientas que Dios nos ha dado, hermano, vamos a fracasar. Pero el éxito es de nosotros, porque Cristo, tomados de la mano de Cristo y caminando como Enoc lo hizo, nosotros podemos lograr esa capacidad que Dios nos ha puesto en nuestra mente, hermanos. Dios, la invitación es de que esta mañana podamos llenarnos y suplicar la presencia del Espíritu Santo para que escuchar la voz del Espíritu Santo. Él es el que nos llena de la fuerza, del poder, del amor, para reflejar a Cristo y para que nuestras manos y nuestras mentes estén conectadas y podamos demostrar que nosotros servimos al Dios vivo. Que Dios nos bendiga esta mañana.